Hola, soy Claudio Ojeda, Claudio Ojeda ARG, todo junto, Claudio Ojeda ARG en redes sociales. Esto es Encuentros. Hoy tengo un episodio para ustedes donde tengo preguntas y se refiere a qué nos pasó frente a la pandemia de COVID-19, por supuesto. Nos vamos a meter en ese momento que implicó un antes y un después en la historia reciente de la humanidad. Por si no lo recuerdan, estoy seguro que se acuerdan de esto. Durante los primeros 3 meses de 2020, una noticia que se fue acercando acá en el hemisferio sur, era como que de a poquito estaba más cerca. En un momento llegó a estar del otro lado del océano y sabíamos que iba a llegar. Se trataba de una epidemia viral proveniente de Wuhan, China, que se transformó en una pandemia global. Así nos enteramos del COVID-19 en 2020. El virus desencadenaba fundamentalmente neumonía, que era lo más peligroso y lo que más prevalencia tenía ante el contacto con este virus, y otros síntomas que se fueron revelando a medida que pasaban las semanas y los meses. A medida que la pandemia avanzaba, los científicos, los decisores en salud, los expertos, trabajaban noche y día para tratar de entender el virus, para ver cómo se replicaba, para ver cómo podía mutar y tratar de evitar lo que se veía que era una propagación significativa. Y si bien con una mortalidad que en la totalidad de las personas afectadas no era tan atroz, al carecer de eventos previos, o sea, al carecer de defensas propias, se contagiaba rápidamente, había una gran cantidad de gente enferma y una cantidad de esos terminaba con síntomas severos. Además de los síntomas respiratorios, la pérdida de gusto, del olfato, también provocaba fatiga extrema. Si lo tuviste, seguramente estas 3 cosas lo recordarás. Y también, lo que se supo casi inmediatamente después, complicaciones cardiovasculares. Bueno, se implementaron a nivel global aislamientos, cuarentenas que sabemos que no eran cuarentenas, sino que eran más que 40 los días de aislamiento, lo que afectó fundamentalmente la interacción social tal cual la conocemos y la conocíamos. Y por supuesto también la economía internacional, que se vio fracturarse en muchos de las rutas logísticas a partir de la deslocalización previa que se había producido, que habían planificado a nivel internacional. Entonces la búsqueda de una vacuna se convirtió en prioridad y por suerte inmediatamente empezaron a encontrarse avances y varias decenas de vacunas empezaron a distribuirse. Recuerdan que en las primeras épocas los recursos, los medicamentos, que no se sabía demasiado bien cuáles eran los que servían y cuáles no, eran disputados. Inclusive aquello que era seguramente necesario, como barbijos, batas para profesionales, se disputaban. Hubo situaciones prácticamente de piratería, de aviones que paraban en un aeropuerto dirigiéndose a otro país y eran confiscados por el país donde estaba el aeropuerto. A esa situación nos acercamos, una situación que podemos asegurar, tal vez como una pregunta muy cercana a la afirmación, que tuvo un impacto duradero en la salud mental de las personas. Como después les voy a preguntar, les cuento algo de qué es lo que me pasó a mí en el aislamiento pandémico y qué me pasó en el sentido práctico. Bueno, la primera semana recuerdo haber escrito un post en Facebook que parecía exagerado, pero al final no lo fue. Yo cuando lo leí la primera vez, luego de haberlo escrito, realmente deseaba que fuera exagerado. Pero bueno, finalmente no lo fue. Claro, lo primero que debo decir es que junto a Miriam, mi pareja, pudimos aislarnos.
no estábamos afectados personalmente a tareas esenciales. Entonces eso era una gran ventaja. Inmediatamente implementé también la alternativa de continuar atendiendo, soy psicólogo, con herramientas online y telefónicamente. También soy docente en posgrado en la UBA, junto con Mónica Zuretti y equipo, y teníamos un curso a punto de iniciarse en abril de 2020. Y bueno, urgentemente lo adaptamos y creo que fue el primer curso adaptado para hacer online. Finalmente se inició en abril. Y adaptamos otro curso extrauniversitario, también mediante videoconferencia, y a este último lo iniciamos a mediados del 2020. Te reitero, en lo que hace a mi trabajo como psicólogo, recuerdo que inmediatamente implementé la modalidad no presencial o la modalidad remota. Y la verdad que en los primeros días tuve una gran resistencia. Me respondían, bueno, Claudio, está bien, pero espera un poquito. Ya vamos a seguir en forma presencial como estamos acostumbrados. Al final, casi todos nos acostumbramos a encontrarnos gracias a las plataformas tipo Zoom o Meet. Y bueno, y hasta hoy continúo trabajando así. En lo referente a mis rutinas hogareñas, como Miriam tenía indicado un máximo cuidado, me dediqué yo a salir a hacer compras, me vestía de astronauta. Hay entre la puerta de nuestra vivienda y la salida un área un poco más íntima y bueno, ahí prácticamente quedaba en cueros cuando llegaba y rociaba toda la ropa que había usado con alcohol. Esto era como para entrar en calor y contarles que sí, que yo también, como todos, estuve afectado en mis rutinas por la pandemia. En otro momento les voy a contar cómo me afectó también emocionalmente. Pero me quiero dirigir a ustedes, a vos que estás del otro lado. Y les voy a hacer algunas preguntas personales sobre cómo viviste esos momentos intensos y cómo afectaron tu vida. La primera serie de preguntas, así el primer pack es la más fácil. ¿Qué te sucedió y qué hiciste en lo más intenso de la pandemia? Mientras se arreciaban las noticias más alarmantes, más complicadas, y mientras se indicaba e implementaba o auto ejercía el aislamiento. ¿Qué cambiaste en tus rutinas? ¿Y cuánto duró tu emergencia? ¿O cuánto duró esa emergencia para vos? La segunda es un poco más intensa como pregunta. ¿Perdiste a alguien cercano? ¿Y qué perdiste además en ese tiempo? Porque a veces no se trata solamente de perder gente querida, sino de perder hábitos, rutinas. Tercer pack de preguntas. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención durante esos días? En esa situación especial, ¿hubo algo que no esperabas que ocurra en ese momento y que finalmente te impactó? Y finalmente el pequeño combo de preguntas más profundas, o que más tienen que ver con la especialidad del podcast. ¿Cómo vivís ahora los recuerdos de ese momento? ¿Qué crees que cambió en vos, en los demás y en el mundo en general a partir de la pandemia? Estas preguntas nos hacen reflexionar sobre nuestras propias experiencias como personas y como colectivos humanos en medio de esas situaciones tormentosas. Por eso las preguntas quedan abiertas y te invito a conectarte con tus respuestas en nuestras páginas, en mis páginas, en redes sociales, Claudio Ojeda ARG, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn también y en Twitter. Bueno, quedan pendientes estas preguntas y te prometo que usaré tus respuestas para próximos episodios. Gracias por acompañarme en este episodio de Encuentros.
No olvides suscribirte y compartir con nosotros qué te pareció. Hasta la próxima y te envío un gran abrazo.